Buen día. Muchas gracias al doctor Eduardo Lara Pérez por la invitación a esta charla. Cuando me preguntó qué tema quería exponer, generalmente yo elijo mis temas a exponer dependiendo de un problema que exista, y de ese problema que existe me dedico a investigar y tratar de encontrar la veracidad de una situación problemática, o bien en qué manera puedo yo ayudar a mejorar ese problema con la intención de erradicarlo en la medida de lo posible. De tal manera que el objetivo de esa plática es incrementar el índice de sospecha para diagnosticar apendicitis. Hago esas siguientes preguntas a todos los asistentes y que van a saberlo al final de la charla. ¿Qué porcentaje de apendicitis los padres se automedican? ¿Qué porcentaje de médicos se equivocan en el diagnóstico? ¿Qué porcentaje de apendicitis se perforan? ¿Y cuáles son las causas que se estén operando tardíamente? La definición de apendicitis es la inflamación del apéndice cecal o vermiforme que inicia con obstrucción de la luz, lo que trae como consecuencia un incremento de la presión intraluminal por el acúmulo de moco asociado y poca elasticidad de la serosa. Pero eso no explica algunos casos cuando están bacterias involucradas, como las que leen en esta diapositiva. Existe una historia familiar que es cerca de 3 veces más frecuente y se han involucrado factores genéticos. Es la emergencia quirúrgica más frecuente en pediatría. La incidencia en Estados Unidos es aproximadamente 1 por 100,000. Alrededor del 8% de la población en general tendrá apendicitis en algún momento de su vida, y el pico de incidencia es en la adolescencia, aunque en nuestra casuística van a ver que es en la etapa escolar. Los niños tienen menor capacidad para expresar su sintomatología, por consiguiente, más comúnmente se perforan. Se dice que el 82% en menores de 5 años y cerca del 100% en menores de 1 año. Aunque en un estudio de 30 hospitales pediátricos en Estados Unidos encontraron un rango de perforación que varió del 20 al 76%. El cuadro clínico clásico es el que todos conocemos. Paciente que inicia con falta de apetito, tiene un dolor periumbilical que migra al cuadrante inferior derecho, se puede acompañar de náuseas, vómito, fiebre, y el dolor se va incrementando, ocasionándole dolor al deambular. En sí tiene datos clínicos de abdomen agudo, con todos los datos clínicos de abdomen agudo que ustedes conocen. La biometría hemática tiene leucocitos con predominio de polimorfos nucleares, elevación de las bandas, el TP puede estar alterado. Y lo podemos complementar con una radiografía de abdomen, ultrasonido y en casos dudosos, una tomografía computada. El cuadro clínico clásico resulta que se presenta en menos del 50% de los casos. Y ahí el detalle, que nosotros buscamos un cuadro clínico clásico, pero en algunas referencias bibliográficas mencionan que en menos del 50% de los casos el cuadro clínico será clásico. Entonces eso crea problemas para el médico de primer contacto. En un estudio observacional de 755 niños con dolor de abdomen, resultó que 50% no tuvieron migración del dolor, el 50% no tuvieron rebote, que es lo que buscamos siempre en el paciente con abdomen, que pensamos en un problema apendicular o en una catástrofe abdominal. 40% no tuvieron anorexia y 29% no tuvieron náuseas. La diarrea es el gran distractor, porque muchos de estos pacientes cursan con diarrea y el médico lo diagnostica como una gastroenteritis y crea su error porque entonces empieza ahí el problema. Frecuentemente se asocia a apendicitis perforada. Es más común en infantes y preescolares que conducen al diagnóstico de gastroenteritis. Una gastroenteritis, podemos recordar algunos datos que puede iniciar con vómitos y diarrea. Precede o inicia al mismo tiempo con un dolor leve. A contrario con la apendicitis que empieza con dolor y posteriormente tiene vómitos o puede tener evacuaciones disminuidas de consistencia. El dolor en la gastroenteritis no es localizado,
es intermitente. Ese dato es muy importante. Cuando a mí me llegan a hablar a ciertas horas de la noche, 2, 3 de la mañana, y me dice la mamá o el papá que su hijo empezó con un dolor intenso, yo le hago la pregunta, ¿hace cuánto tiempo empezó? Hace 1 hora, doctor. Las apendicitis con dolor intenso no tienen un curso tan rápido de 1 o 2 horas. El dolor le da y se le quita, o ahí lo tiene, ahí lo tiene, ahí lo tiene. No, doctor, le da y se le quita. Eso no es una apendicitis. Eso me está hablando de que va a empezar seguramente con un cuadro de diarrea. Entonces yo tomo las cosas con más tranquilidad, indico medidas generales y lo cito en la mañana a ese paciente. Y obviamente cuando ponemos el estetoscopio en el abdomen del niño, la peristalsis está aumentada. Algunos tips que yo recomiendo es lo que se leen aquí. La fiebre es común y usualmente baja en apendicitis aguda. Cuando empieza un cuadro de apendicitis aguda, la fiebre es común y usualmente baja. Pero acuérdense que todos esos tips no son la regla, son orientadores. Cada paciente es diferente. Hay enfermos, no hay enfermedades. La fiebre alta se presenta cuando el apéndice ya se perforó. Ahora bien, una fiebre alta con poco dolor, hay que pensar en un cuadro viral o una infección de vías urinarias. El diagnóstico de un paciente con dolor de abdomen sin fiebre no excluye el diagnóstico de apendicitis. Esto es que puede haber apendicitis y que no tengan fiebre. Encopresis no causa fiebre. No tiene sentido que le hagan enemas. Si un paciente tiene dolor abdominal, tiene fiebre, pero es estreñido y le toma la placa y tiene encopresis, por favor, no piensen que la encopresis, que la materia fecal que tiene acumulada cause fiebre. Si no, ¿cuántos estreñidos cruzarían con fiebre? Eso no es cierto. No pongan enemas, por favor. Nada más los distraen, le hacen un enema, lo mandan a casa y resulta que viene a las 48 o 72 horas con un abdomen agudo complicado. La leucocitosis con predominio de polimorfos nucleares y la PCR con amplios rangos de especificidad y sensibilidad. O sea, no hay cifras absolutas. Una leucocitosis leve es el escenario clásico en la apendicitis aguda. Una marcada leucocitosis sugiere ya una perforación u otro diagnóstico. Un conteo de leucocitos dentro de lo normal tampoco excluye el diagnóstico. Como ustedes se dan cuenta, el escenario de un cuadro con apendicitis es muy variable. Debemos tener en mente que no vamos a encontrar un cuadro clásico en un porcentaje muy importante de pacientes. En un metaanálisis, el ultrasonido de 26 manuscritos y 7,448 pacientes encontraron una sensibilidad y especificidad que varió del 88, que fue del 88 y 94% respectivamente. Es operador dependiente el ultrasonido. Si tenemos una persona muy experta en hacer ultrasonidos, habrá confiabilidad, y si no, será peor. Y la tomografía computada no es operador dependiente y nos da unos datos más precisos que podemos ver, que no solamente ve el que lo realizó. Provee una imagen tridimensional y es más seguro. Pero claro, será en casos que nos quedan dudas. La resonancia magnética con sensibilidad y especificidad del 97% con negatividad del 3.1 en casos muy específicos. En nuestra casuística, ningún paciente llegamos a pedirle resonancia magnética. Generalmente, cuando el diagnóstico es clínico, es un paciente que se debe de operar. Diagnóstico diferencial son las que ustedes leen aquí. En el área gastrointestinal, las adenitis, el Crohn, el MEC, una gastroenteritis, que es lo más frecuente que se confunde, una colecistitis, una pancreatitis. A veces ha habido pacientes o hay pacientes que han tenido una pancreatitis y se operan con un diagnóstico de inicio de una apendicitis aguda. Cuando tenemos un paciente que tenemos dudas, siempre debemos de pedir enzimas pancreáticas. Paciente con leucemia que está manejando con quimioterapia puede tener una colitis neutropénica y puede simular una apendicitis. Las infecciones de vías urinarias también se confunden, pero aquí es al revés. A ver, un paciente con apendicitis lo confundimos con infección de vías urinarias y ahí empieza el problema. Algunas otras entidades nosológicas, como torsión o ruptura del ovario, salpingitis, torsión testicular, o bien neumonías, sobre todo basales derechas, púrpura de Henoch, torsión del epiplón,
porfiria, anemia de células falciformes, vasculitis, parásitos y actualmente con esta nueva enfermedad, algunos pacientes de COVID se han operado pensando en un cuadro de apendicular. El tratamiento de apendicitis aguda hoy está en boga manejarlos con antibióticos. La recurrencia es del 14%, no debe existir fecalito para que iniciemos antibióticos. Indicadores de posible fallo es un dolor de más de 48 horas, leucocitosis mayor de 18,000 o una pronunciada pandemia, o signos de obstrucción intestinal o bien un absceso. No voy a entrar en un detalle del manejo de la apendicitis porque no es el objetivo de esta placa. Aquí básicamente queremos ver cuál es el papel del médico en pacientes con apendicitis, qué tanto nos equivocamos, qué tan acertados somos y qué repercusiones tiene. Aquí el mensaje de esta plática es que ustedes piensen en apendicitis cuando no es un cuadro clásico. Cuando es un cuadro clásico, pues hasta el mismo familiar te dice, oiga doctor, mi hijo tiene una apendicitis, yo considero que hay que operarlo. No, los casos que nosotros nos han interesado en exponer esta plática son aquellos cuadros que no son tan clásicos y que debemos de pensar en un cuadro de apendicitis. En noviembre del 19 a mayo del 20 hicimos un estudio prospectivo donde registramos 220 pacientes en el Hospital Dr. Rafael Uso en Jalapa, Veracruz. Fueron 137 varones y 83 del sexo femenino, una relación 1.6 a 1, y el promedio incluimos desde el nacimiento hasta los 18 años, encontramos que el promedio fue de 9.9 años en la etapa escolar. ¿Qué cuadros clínicos tenían nuestros pacientes? Bueno, el 74% tenían anorexia, esto es, el resto no lo tuvieron. Náuseas, el 75%. Vómitos, 76%. Diarrea, 33%. Estos pacientes que tuvieron diarrea se confundieron con un cuadro que no era como una gastroenteritis, cuando realmente era una apendicitis aguda. Y fiebre, el 72%. O sea, casi el 30% no tuvieron fiebre. De esos pacientes, los familiares, los padres, los automedicaron el 50%, pero los automedicaron con analgésicos, con antiespasmódicos, en 25 de ellos con antibióticos y remedios caseros en 15 casos. Pero a pesar de que se automedicaron, los familiares llevaron a su hijo con el doctor en un tiempo bastante razonable. Desde que inició el dolor y que lo vieron y que lo llevaron con un médico de primer contacto, fueron 14.5 horas, o sea, un promedio bastante razonable. El médico que lo ve por primera vez, la gran mayoría son médicos generales, en menor cantidad pediatras, el cirujano pediatra en menor cantidad y con el homeópata en una mucho menor cantidad. Ahora bien, ¿el médico que lo vio por primera vez confundió el diagnóstico? Pues sí, y en el 55%. O sea, en 121 pacientes lo confundieron. Estamos hablando un 55% del total. Como quien dice que si llegan dos pacientes con apendicitis aguda, uno de ellos lo van a diagnosticar y el otro lo van a confundir y por lo tanto lo van a automedicar. Y eso es un craso error. Ahora bien, de nuestros pacientes que tuvieron perforación del apéndice, lo confundieron en el 66.9. O sea, como quien dice que de 10 pacientes que llegaron, solamente acertaron en 3. Es una frecuencia bastante alta. Si hablamos de fútbol, no podemos concebir que un futbolista de 10 penales que tire falle en 7 y solamente meta el balón a las redes en 3. Muy alto. El entrenador seguramente lo quitaría como tirador de penales. Ahora, ¿con qué confundieron el diagnóstico? Con gastroenteritis, en la gran mayoría. Pues simplemente decían que tenía una colitis o bien una infección de vías urinarias
o bien que estaba estreñido. Generalmente les indican sus enemas, que no le veo sentido indicar enemas. Un cuadro de faringitis u otras causas. Medicamentos que indicaron, solos o combinados. Antibióticos, antiespasmódicos, analgésicos, antieméticos, y esto lo que nos hace es que nos da una falsa impresión de que las cosas van bien en las primeras horas. Pero a las 24, 48, 72 horas el paciente no mejora y va empeorando. De nuestros pacientes que llegaron, ya vimos nosotros, el 85% tenía leucocitosis, o sea, 15% no, 78 polimorfonucleares, vandemia al 45%, el TP alterado al 45%, TPT alterado 9 y un examen de orina alterado el 7.7. Ese examen de orina alterado nos confunde, porque también si un examen de orina está alterado, pero tiene un cuadro muy sugestivo de apendicitis, es mejor operar a este paciente. Es mejor operar a este paciente y quizá nos equivoquemos, que no sea apendicitis, pero es mejor operarlo, una apendicitis blanca, que operarlo 3, 4 días después, un apendicitis perforado con una evolución terrible. Los exámenes de gabinete se hicieron 188 radiografías de abdomen, con datos sugestivos en 143, apendicolitos se encontraron en 40 pacientes, ultrasonidos se hizo en 76, que lo hacemos cuando tenemos duda, datos sugestivos en 34, o sea, no son categóricos. O sea, se hizo y no fue categórico decir sí es apendicitis, o sea, todavía quedaba con la duda. En casos ya más raros, cuando todavía nos sigue quedando la duda, no se hace tomografía de rutina entre ese paciente y con datos sugestivos en 6, o sea, que también ahí hubo duda. El diagnóstico de apendicitis es básicamente clínico. Y los exámenes de laboratorio y de gabinete tienen que complementar nuestra sospecha clínica. De nuestros pacientes, 118 fueron perforados, es un 53%. ¿Sabían ustedes que de 100 niños con apendicitis, por el margen de error tan grave, tan alto, se van a perforar, porque no se hizo un diagnóstico oportuno, un tratamiento inadecuado como consecuencia, y se van a perforar? Apendicitis aguda de 89 y en 13, 5.9, nos equivocamos y los operamos. Pero es mejor operarlos y una apendicitis blanca u otra patología que dejar evolucionar al paciente. Es una duda razonable y que es permisible equivocarnos en un 10%. Ahora bien, la apendicitis perforada, ¿a qué se atribuyó? ¿A qué se atribuyó ese retraso? Nosotros concluimos en base a la historia clínica de este paciente, en el 66.9 fue participación del médico. El 19% el paciente, el 4% el sistema. ¿A qué me refiero con el sistema? Que igual ya estaba diagnosticado en X hospital fuera de nuestra ciudad, capital, y por no haber ambulancia o no haber cirujano o X cosa, el 4% atribuimos que ya teníamos el diagnóstico, pero o no llegaba al hospital por X razón o no se operaba con prontitud por X razón y lo atribuimos en un 4%. Y en 2.5%, pues la evolución fue tan rápida que el paciente, a pesar de que se haya operado de una manera oportuna, dentro de las primeras 24 o 36 horas, resulta que el paciente ya tenía perforación del apéndice. Bueno, pues ahí nadie tuvo la culpa. La evolución fue tan rápida que se atribuye a la patología en sí. Aquí les muestro una imagen clásica de un apendicolito, más que nada para que usted lo tengan en mente. Un apendicolito, ver esta imagen en un paciente con dolor abdominal sugestivo de apendicitis, pues lo confirma, sin lugar a duda. Es casi patognomónico de una apendicitis y bueno, así que hay que descartar que no sea un cálculo que esté en el uretero. Les voy a mencionar uno de tantos ejemplos de pacientes donde confundimos el diagnóstico. Inicia su padecimiento actual día sábado,
le tomé una foto tal cual, o sea, generalmente yo les digo a los muchachos, no me pongan fechas, pónganme, inició padecimiento 5 días antes de su ingreso, 2 días antes de su ingreso, de otra manera, pues no nos ubicamos cuando fue un 7 de octubre, de qué año, pero él seguramente lo vio un 10 de octubre y menciona un 7 de octubre, pero eso no, hagamos a un lado este detalle. Entonces, inicia un sábado con dolor, presenta vómito en varias ocasiones, madre no las contó, de características verde oscuro, niega alzas térmicas, se agrega hiporexia, disarnia, dinamia, y el día domingo, al otro día, con la misma sintomatología, se agregó tenesmo, y empezó con fiebre hasta de 40, el día lunes, estamos hablando de 2 días después de haber iniciado su problema, le realizan curación por pensar que estaba empachado. Aquí, sin mejoría, con la misma sintomatología, acuden a esta unidad el día martes, estamos hablando de sábado, domingo, lunes, martes, 3 días después, para valoración, donde sospechan infección de vías urinarias, le dan tratamiento con trimetopril, sulfamethoxazol y butilhosina, el cual tomó durante 5 días sin mejoría del cuadro clínico, disminuyendo las alzas térmicas, pero continuando con dolor localizado en fosa ilíaca derecha. El día 16 de octubre acude a valoración por no encontrar, o sea, del 7 al 16, estamos hablando de 9 días, acude a valoración por no encontrar mejoría del cuadro clínico con tratamiento médico. A su llegada es valorado en el área de trash, donde le solicitan radiografía de abdomen de pie de cúbito. Se solicita evaluación por pediatría, quien decide ingresos a las urgencias pediátricas para continuar el protocolo de estudio. Aquí les voy a mostrar a ver si corre el video del paciente. Vemos el hígado, lo vamos a operar por la laparoscopía, abundante material purulento, que ustedes vieron. Es el apéndice, todo inflamado, perforado. Empezamos a quitarlo, le ponemos una sutura en la base, un paciente con un apéndice perforado ya de varios días, lo resolvimos por la laparoscopía, ponemos 2 suturas, una proximal y otra distal, se extrae el apéndice, antes de extraerlo lo metemos en una bolsa para que no nos contamine los puertos de entrada, y en estos pacientes complicados revisamos parte del ilio desde el ciego, porque luego hay adherencias, hay abscesos, que resulta que no pueden evolucionar bien, y hacemos un buen lavado exhaustivo para aspirar todo el material purulento, dejamos un Penrose y se termina el procedimiento. Otro cuadro clínico, inicia padecimiento el día miércoles 27 con la presencia de aumento de temperatura no cuantificada con termómetro acompañada de náuseas y llegar a vómito, posteriormente de dolor abdominal leve, región periumbilical de carácter punzante, acudiendo a un médico particular que receta metamizol, antibióticos sufixime, cada 24 horas, presentando leve mejoría del cuadro. En 2 días siguientes presenta astenia, mediana, presencia del dolor, manteniéndose leve. El día de hoy, primero del 09, aquí debe ser del 10, 17, 28, 29, 30, 4 días. Por la mañana presenta exacerbación del cuadro, presenta hiporexia, dolor en la región periumbilical sin la radiación del mismo, por lo que nuevamente acude con el médico particular, recibiendo el mismo manejo, sin mejoría, con aumento del dolor y vómito. Acude nuevamente con el médico particular, quien refiere esta unidad. Así son todas las historias de sus pacientes. Este paciente, similar historias, es otro paciente, inició, es una jovencita que inició el día 9 del 8 del 22 con fiebre, por lo que acude con médico particular que receta ibuprofeno sin mejoría y presencia de alzas térmicas. Igual, un curso desde el 9 hasta el 18 con manejos y más manejos. Hacen un peregrinar, ocurren con varios médicos hasta finalmente alguien lo refiere a nuestra unidad hospitalaria. Y luego también en nuestra unidad hospitalaria tenemos nuestro margen de error. O sea, esa fue la intención de que yo escogí este tema, que pensemos en todas las variables que puede tener un paciente con dolor abdominal y tener siempre en mente el diagnóstico de apéndice. Este mismo paciente que ustedes acaban de leer en esto,
Este paciente tenía un abdomen con una masa en hipogastrio, que de hecho en un adolescente pensamos que si no fuera un embarazo, porque sí nos llamaba la atención que esa tumoración que tenía en hipogastrio llegaba hasta la cicatriz umbilical. No fue. Se le hizo el ultrasonido que ustedes ven aquí, la vejiga aquí, vemos a la parte inferior y aquí vemos una imagen. Y esta imagen que ustedes ven, este es el sigmoides, ya sabíamos que es el sigmoides, pero en ese momento no sabíamos, con un nivel hidroaéreo, el apéndice había perforado el sigmoides. Lo operamos, una cantidad importante de material purulento, casi 1 litro. Aquí encontramos el apéndice perforado, hicimos una colostomía. Aquí es al momento de que le llevamos a cabo el cierre en esta niña adolescente. Y bueno, esa es la historia de los pacientes que no los diagnosticamos y que es de todos los días, de todos los días. O sea, un día operamos un paciente sin que tenga perforación del apéndice y otro día ya operamos un paciente perforado, con la historia que ustedes ya vieron. Conclusiones. No dar tratamiento médico si no está seguro del diagnóstico. Diarrea y dolor no intermitente, hay que pensar en apendicitis. Si es intermitente, muy probablemente es un cuadro de diarrea. Dolor más encopresis y fiebre, no hacer enemas. Los impactos fecales no causan fiebre, por favor. Aproximadamente el 85% de las diarreas no requieren antibióticos. Acuérdense que el 80% de las diarreas su origen es viral, por lo tanto no requiere un antibiótico. Dolor abdominal que persiste, hay que pensar en apendicitis, siempre pensar en apendicitis. Y no esperar un cuadro clínico, un cuadro clásico, clínicamente hablando, de apendicitis, incluso por estudios paraclínicos y de gabinete. El médico no sabe que se equivocó porque el paciente no regresa a comunicárselo. Este renglón es muy interesante. El médico no sabe que se equivocó porque es muy raro. En el 99.9% de los casos, el paciente no va a regresar y le va a decir al doctor, oiga, doctor, me dijo que era una gastroenteritis, era una colitis, resulta que era una apendicitis. Entonces, qué bueno que nosotros nos enteráramos de nuestras equivocaciones porque iríamos mejorando en nuestro manejo. Si yo porque todos nos hemos equivocado. Yo me he equivocado pensando que no tenía apendicitis y si lo tenía, o al revés. A veces he pensado casi aseguro que es una apendicitis y resulta que no fue. Pero bueno, hay una duda razonable. Podemos fallar un penal de 30 tiros, no está mal, pero fallar 7 penales de 10 sí está mal. Entonces, este renglón es muy importante. El médico no sabe que se equivocó porque el paciente no regresa a comunicárselo. Entonces, no nos retroalimentamos. Dolor más antibióticos, paciente que está con antibióticos,